Cuando aceptas, el dolor se transforma. Sabiduría budista. La vida humana desde el inicio de la historia ha estado marcada por la presencia inevitable del dolor. Dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Cada una de estas formas se entrelaza en la experiencia de existir, dejando huellas profundas que moldean nuestro carácter y percepción del mundo. El dolor, lejos de ser un accidente, es parte inseparable del proceso de estar vivos. Sin embargo, lo que diferencia a una vida cargada de sufrimiento insoportable de una vida plena y consciente no es la ausencia de dolor, sino la forma en que nos relacionamos con él. Desde tiempos inmemoriales, las tradiciones espirituales han reflexionado sobre esta relación. El budismo, en particular, nos ofrece una visión profundamente liberadora. Cuando aceptas el dolor, este puede transformarse en sabiduría, en comprensión, en una fuente inesperada de serenidad. Aceptar no significa resignarse ni rendirse. Aceptar es abrir el corazón y la mente a lo que ya está presente, sin lucha interna contra lo inevitable. Es dejar de ver al dolor como un enemigo que debe ser erradicado y empezar a verlo como un maestro que trae consigo lecciones veladas. Esta actitud nos libera del círculo vicioso de resistencia y sufrimiento añadido que generamos con nuestros pensamientos. Cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? El dolor cambia de color, deja de ser una sombra oscura y se convierte en una lámpara que ilumina caminos que antes no veíamos. El mensaje central de la sabiduría budista es que todo es impermanente. Lo que nace muere, lo que comienza termina, lo que aparece se disuelve. Y el dolor no es una excepción. Aceptarlo implica reconocer que aunque en este momento puede parecer infinito, también pasará. Al mismo tiempo, mientras está presente, nos invita a volvernos hacia adentro, a conocernos de manera más íntima, a encontrar dentro de nosotros una fuerza y una calma que nunca habríamos descubierto sin él. En este texto exploraremos con profundidad cómo la aceptación transforma el dolor. Lo haremos recorriendo 5 grandes reflexiones que nos ayudarán a comprender que el dolor, aunque difícil y desafiante, puede convertirse en la puerta hacia la liberación. Cada sección será una invitación a observar la vida desde otro ángulo, a dejar de luchar contra lo inevitable y a encontrar en medio del sufrimiento la semilla de una nueva serenidad. La aceptación como la llave que disuelve la resistencia. El primer paso para transformar el dolor es entender que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene del dolor mismo, sino de la resistencia que oponemos a él. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, cuando luchamos contra la realidad tal como se presenta, añadimos una capa de angustia innecesaria a lo que ya duele. Es como intentar nadar contra una corriente poderosa. El agua en sí misma puede no ser peligrosa, pero nuestra lucha desesperada contra ella nos agota, nos ahoga, nos lleva al límite. En la experiencia cotidiana, esto se manifiesta de muchas maneras. Una persona que atraviesa una enfermedad grave puede sufrir por el dolor físico, pero su mayor sufrimiento puede estar en la constante repetición mental de «esto no debería estar pasándome, yo merecía otra vida». Ese choque entre lo que es y lo que creemos que debería ser se convierte en una fuente de tortura. El budismo nos enseña que aceptar no significa desear lo que está ocurriendo, sino dejar de añadir resistencia interna a lo inevitable. Aceptar es permitir que la realidad tenga el espacio de existir tal como es, sin la carga extra de nuestras expectativas frustradas. Aceptar el dolor no implica romantizarlo ni negarlo, sino simplemente reconocerlo como parte del flujo de la existencia. Tal como las olas llegan a la orilla, el dolor llega a nuestras vidas. Algunas olas son suaves, otras son tormentosas, pero todas, eventualmente, retroceden.
Cuando aprendemos a mirar el dolor desde esta perspectiva, dejamos de verlo como un enemigo permanente y comenzamos a verlo como un visitante transitorio. Un ejemplo claro se encuentra en la práctica de la meditación budista. Al sentarse en silencio, el meditador inevitablemente siente molestias físicas, dolor en las piernas, incomodidad en la espalda, cosquilleo en las manos. El principiante suele reaccionar con resistencia, mueve el cuerpo constantemente, se irrita con la incomodidad, se distrae, pero el practicante experimentado observa el dolor con calma. No lo rechaza, no lo magnifica, simplemente lo deja estar. En ese dejar estar ocurre algo sorprendente. La intensidad del sufrimiento disminuye. El dolor físico puede seguir ahí, pero la mente ya no lo multiplica con la resistencia. Este principio se extiende más allá de la meditación y se aplica a todos los aspectos de la vida. Cuando alguien pierde un ser querido, el dolor emocional es profundo. Intentar negarlo, ocultarlo, distraerse frenéticamente para no sentirlo, solo lo vuelve más pesado y prolongado. En cambio, permitir que el dolor esté presente, llorar cuando hay que llorar, abrazar la tristeza con compasión, abre el camino hacia la sanación. La aceptación en este sentido no elimina el dolor, pero lo transforma en un proceso que nutre, en lugar de destruir. Aceptar el dolor también nos conecta con una verdad más amplia. Todo lo que sentimos es parte de la experiencia humana. Cuando resistimos, nos aislamos. Creemos que nuestro sufrimiento es único e injusto. Pero cuando aceptamos, comprendemos que el dolor es un terreno compartido, que todos los seres humanos caminan, en algún momento, por el valle del sufrimiento. Esta comprensión nos une, nos hace más compasivos con los demás y más humildes frente a la vida. El poder de la aceptación radica en que nos devuelve el control sobre nuestra propia mente. No podemos evitar que surjan ciertas circunstancias externas, la enfermedad, la pérdida, la separación, la muerte, pero sí podemos decidir cómo responder a ellas. La aceptación es la decisión consciente de no luchar contra lo que ya es, y esa decisión cambia radicalmente nuestra experiencia del dolor. Lo que antes era un peso insoportable se convierte en una carga que, aunque aún difícil, puede llevarse con dignidad. El Buda enseñaba que el dolor es como una flecha clavada en el cuerpo. Esa primera flecha es inevitable. Todos seremos heridos por las circunstancias de la vida, pero lo que solemos hacer es dispararnos una segunda flecha, la del rechazo, la del «esto no debería pasar», la del «no puedo soportarlo». Esa segunda flecha no es inevitable, y es precisamente la que más sufrimiento nos genera. La aceptación consiste en no dispararnos esa segunda flecha. Cuando uno acepta, descubre un espacio interior que no depende de las circunstancias externas. Descubre que aún en medio del dolor puede haber paz, y esa paz no es pasiva ni resignada, sino una fuerza activa que sostiene, que ilumina, que transforma. Al aceptar, no nos volvemos débiles, nos volvemos fuertes de una manera distinta, de una manera serena. Aceptar no significa que no busquemos mejorar nuestra situación. Si tenemos una enfermedad, la aceptación no implica dejar de buscar tratamiento. Si hemos perdido un trabajo, la aceptación no significa renunciar a nuevas oportunidades. Lo que significa es que, mientras trabajamos para cambiar lo que se pueda cambiar, no desgastamos nuestra energía en odiar lo que ya es. Este equilibrio entre acción consciente y aceptación de lo inevitable es uno de los pilares de la sabiduría budista. En última instancia, aceptar el dolor es reconocer que somos parte de un flujo mucho más grande que nosotros. Es rendirnos a la verdad de la impermanencia y permitir que esa verdad nos libere. Porque al aceptar, dejamos de luchar contra la vida, y al dejar de luchar, descubrimos una serenidad que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser revelada. Si este mensaje resuena contigo,
te invito a reflexionar más profundamente sobre cómo aplicarlo en tu vida diaria. Y si quieres seguir explorando estas enseñanzas transformadoras, suscríbete a nuestro canal para no perder los próximos contenidos, porque cada palabra compartida aquí está pensada para guiarte hacia una vida de mayor paz y claridad interior. El dolor como maestro oculto que revela lo que no queremos ver. Cuando aceptamos que el dolor no es únicamente un obstáculo, sino también un maestro, una nueva puerta se abre ante nosotros. El dolor, en sus múltiples formas, siempre trae consigo un mensaje. Sin embargo, la mayoría de las veces vivimos huyendo de él, intentando silenciarlo con distracciones, con exceso de trabajo, con ruido, con placeres fugaces que amortiguan momentáneamente la incomodidad. Pero en cuanto se apaga el ruido exterior, el dolor regresa más fuerte, más insistente, como si nos recordara que no se ha ido porque aún no hemos comprendido lo que intenta enseñarnos. En la sabiduría budista, este enfoque es central. El dolor es un mensajero que nos empuja hacia el autoconocimiento. Lo que rechazamos y reprimimos se convierte en sombra, y esa sombra, cuando no la miramos de frente, se hace más grande, más temible. Aceptar el dolor significa permitir que nos muestre lo que hemos escondido de nosotros mismos. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que ha vivido toda su vida buscando la aprobación de los demás. De niño, cada crítica fue una herida profunda, y de adulto, cada rechazo le genera un dolor insoportable. Este dolor revela una verdad que la persona no quiere ver, que su valor no está en manos de otros, que mientras dependa de la mirada ajena para sentirse digno, siempre será esclavo de una cadena invisible. El dolor, en este caso, se convierte en una señal, en un maestro que apunta hacia la necesidad de encontrar valor en uno mismo. Pero para llegar a esa comprensión, primero hay que aceptar el dolor de sentirse herido, dejar de escapar de él, dejar de negarlo. Solo entonces se revela su enseñanza. El budismo insiste en que todo lo que vivimos es una oportunidad de despertar. Y el dolor, lejos de ser una excepción, es una de las oportunidades más poderosas. El dolor nos saca de la comodidad, nos obliga a detenernos, nos hace mirar dentro de nosotros con una intensidad que pocas experiencias logran provocar. En cierto sentido, el dolor nos arranca las máscaras que hemos usado para movernos por el mundo, porque cuando duele de verdad, ya no podemos fingir. Ese despojamiento, aunque duro, es profundamente revelador. En la práctica meditativa, muchas veces se habla de observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos. El dolor, al ser observado de esta forma, revela capas ocultas de nuestra mente. Por ejemplo, al sentir una tristeza profunda, podemos darnos cuenta de que debajo de ella hay un apego no resuelto, un miedo a estar solos, una expectativa no cumplida. El dolor entonces no es el enemigo, sino la señal que nos indica dónde está el apego, dónde está la raíz de nuestro sufrimiento, y es precisamente al descubrir esa raíz que podemos comenzar a soltarla. Sin embargo, para que el dolor pueda enseñarnos, debemos acercarnos a él con una actitud diferente. La mayoría de nosotros lo enfrentamos con aversión, con rechazo, como si fuera una mancha que arruina la pureza de nuestra existencia. Pero la enseñanza budista nos invita a darle la bienvenida, no con alegría ingenua, sino con la disposición humilde de quien reconoce que aún tiene mucho que aprender. Cuando el dolor llega, podemos preguntarnos, ¿qué me está mostrando que no he querido ver? ¿Qué verdad se esconde detrás de esta incomodidad? Tomemos otro ejemplo. Alguien que pierde a un ser querido y siente que su mundo se derrumba. El dolor de la pérdida es inmenso, pero al mirarlo más de cerca, puede mostrar también lo frágil que es la vida, lo efímero que es todo lo que amamos. Este reconocimiento, aunque doloroso, abre la posibilidad de valorar más intensamente lo que tenemos mientras lo tenemos.
El dolor de la pérdida nos enseña, paradójicamente, a amar mejor, a estar más presentes, a no dar nada por sentado. Es un maestro severo, sí, pero sabio. Aceptar al dolor como maestro también nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones. En una cultura obsesionada con la fuerza, el éxito y el control, admitir que algo nos duele se percibe como debilidad. Pero en la visión budista, reconocer nuestra vulnerabilidad es un acto de valentía. El dolor nos muestra que no somos invencibles, que no todo está bajo nuestro control, y esa lección, aunque incómoda, nos abre a la humildad. Con humildad podemos relacionarnos mejor con los demás, porque dejamos de exigir perfección, dejamos de fingir que nada nos toca. El dolor compartido nos humaniza y nos conecta. Hay una enseñanza budista que compara el dolor con un fuego que quema lo que no necesitamos. El fuego por sí mismo destruye, pero también purifica. Si dejamos que el dolor haga su trabajo, puede quemar los apegos falsos, las expectativas rígidas, los egos inflados. El proceso es duro, como toda purificación, pero lo que queda después es más simple, más auténtico, más libre. El dolor, como maestro, nos ayuda a descubrir qué es realmente esencial en la vida y qué solo era un adorno pasajero. Podemos pensar también en la metáfora de la herida. Una herida duele, pero también nos obliga a cuidarla, a prestarle atención, a no descuidarnos. Y mientras sana, nos recuerda nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de sanar. El dolor, visto desde este ángulo, es un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos, de que tenemos un cuerpo y una mente que reaccionan. Nos recuerda que somos parte de la red de la vida, donde nada permanece igual y donde todo está en constante transformación. Aceptar al dolor como maestro requiere paciencia. No siempre la enseñanza es inmediata. Muchas veces el dolor se prolonga y durante un tiempo parece no traer más que oscuridad. Pero con el paso de los días, los meses o incluso los años, uno se da cuenta de que gracias a ese dolor se hicieron cambios profundos. Se soltó una relación dañina, se descubrió una nueva vocación, se aprendió a amar con más profundidad, se comprendió el valor de la vida de un modo más real. El dolor, como los buenos maestros, no siempre explica en el momento, a veces deja que el tiempo nos revele la lección. El Buda enseñaba que el sufrimiento es noble cuando lo utilizamos como camino hacia el despertar. No se trata de buscar el dolor, ni de glorificarlo, sino de reconocer que cuando llega podemos elegir convertirlo en una oportunidad de transformación. El dolor puede ser una prisión si lo rechazamos, pero se convierte en un puente si lo aceptamos como maestro. Aceptar al dolor de esta forma también nos ayuda a dejar de buscar culpables. En lugar de quedarnos atrapados en el resentimiento hacia quienes nos hicieron daño, podemos preguntarnos qué aprendizaje se esconde detrás de esa herida. No se trata de justificar actos injustos, sino de no desperdiciar la oportunidad de crecer a partir de lo que ocurrió. El dolor nos enseña que aferrarnos al resentimiento solo prolonga nuestra propia cadena. La aceptación rompe esa cadena porque nos permite transformar la energía del dolor en compasión y en sabiduría. En definitiva, el dolor es uno de los maestros más sinceros que tendremos en la vida. Nos habla sin adornos, sin mentiras, sin halagos. Nos muestra lo que preferiríamos no ver, nos obliga a enfrentarnos con nuestra verdad interior. Y aunque muchas veces nos resistimos a escucharlo, cuando finalmente lo hacemos, descubrimos que su enseñanza nos fortalece de un modo que ninguna comodidad podría lograr. Aceptar el dolor como maestro oculto es un acto de rendición consciente, de apertura del corazón a lo que es. No significa buscar sufrimiento ni quedarnos atrapados en él, sino simplemente reconocer que en cada herida, en cada pérdida, en cada dificultad, hay una semilla de transformación,
esperando ser cultivada. Al regar esa semilla con atención y compasión, descubrimos que el dolor, lejos de destruirnos, puede convertirse en el terreno fértil donde florece una vida más plena. Por eso, cada vez que sientas dolor, en lugar de huir, haz una pausa. Respira, obsérvalo. Pregúntate qué te está mostrando. Puede que al principio no tengas respuestas, pero con el tiempo, si mantienes la mente abierta y el corazón dispuesto, la enseñanza se revelará. Y cuando eso ocurra, comprenderás que aceptar el dolor no solo lo transforma, sino que también te transforma a ti en alguien más consciente, más compasivo y más libre. Si este mensaje ha resonado en tu interior y sientes que el dolor también puede ser un maestro en tu camino, te invito a seguir explorando estas enseñanzas profundas. Suscríbete a nuestro canal para continuar este viaje hacia la serenidad y la sabiduría que el budismo nos ofrece, porque juntos podemos aprender a transformar cada herida en luz y cada dificultad en un paso hacia la liberación. La transformación interior que surge al atravesar el dolor. El dolor, cuando es aceptado en lugar de rechazado, tiene un poder transformador que pocas experiencias humanas pueden igualar. No es casualidad que muchas de las personas que hoy consideramos sabias, compasivas o profundamente humanas hayan atravesado momentos de gran sufrimiento. Es en ese contacto con lo más áspero de la vida donde se despierta una nueva mirada, donde se revela una fortaleza inesperada, donde se enciende una chispa de compasión hacia los demás que de otro modo no podría surgir. El budismo enseña que todo sufrimiento contiene la posibilidad de liberación, que cada herida puede ser la puerta hacia una transformación interior. Pero para que eso ocurra, es necesario atravesar el dolor, no evadirlo, no anestesiarlo, no negarlo. Cuando un ser humano se atreve a permanecer presente con su dolor, algo en su interior comienza a cambiar. Al inicio, el dolor se siente como un muro infranqueable, una barrera imposible de atravesar. Pero con el tiempo y la aceptación se convierte en un pasaje, en un túnel que conduce a una nueva forma de ser. En ese proceso se deshacen capas de ego, se rompen viejas creencias, se sueltan apegos. Es un proceso doloroso, sí, pero profundamente liberador. El Buda comparaba la vida con un río en constante flujo. Intentar detener el río es inútil. Lo único que podemos hacer es aprender a fluir con él. El dolor es como una corriente particularmente fuerte dentro de ese río. Si tratamos de nadar contra ella, nos agotamos. Si nos dejamos llevar con conciencia, esa corriente nos lleva a nuevas orillas que nunca hubiéramos descubierto. La transformación interior surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y permitimos que la experiencia misma nos moldee. Un aspecto fundamental de esta transformación es el despertar de la compasión. Quien nunca ha sufrido puede mirar el dolor ajeno con indiferencia o incluso con incomprensión. Pero quien ha atravesado noches oscuras, quien ha sentido la desesperación de la pérdida, quien ha experimentado la soledad o la enfermedad, desarrolla una sensibilidad distinta. El dolor abre el corazón. Lo que antes era un juicio rápido hacia los demás se convierte en comprensión. Lo que antes era frialdad se convierte en ternura. El sufrimiento, aceptado y transformado, nos humaniza de una manera profunda. Otro aspecto clave es la humildad. El dolor nos recuerda que no todo está bajo nuestro control. En una cultura que glorifica la autosuficiencia y el poder personal, admitir que la vida nos hiere puede parecer un fracaso. Sin embargo, en la visión budista, reconocer la vulnerabilidad es un acto de sabiduría. Aceptar que no podemos controlarlo todo, que somos seres finitos y limitados, nos devuelve a una relación más realista con la existencia. La humildad que surge del dolor nos permite vivir con menos arrogancia y más gratitud. Además,
Atravesar el dolor nos da claridad sobre lo esencial. Muchas veces vivimos atrapados en preocupaciones superficiales, el estatus, las apariencias, las posesiones. Pero cuando llega el dolor, todo eso se derrumba. En esos momentos críticos, descubrimos que lo que realmente importa es mucho más simple: el amor, la presencia, la paz interior, la conexión con lo que somos en lo más profundo. El dolor, al despojarnos de lo accesorio, nos regala la oportunidad de vivir con más autenticidad. La transformación interior también implica una nueva relación con el tiempo. Antes del dolor, solemos dar por sentado que el mañana estará ahí, que siempre habrá otra oportunidad. Pero cuando sufrimos, cuando perdemos algo o alguien, comprendemos que cada instante es único e irrepetible. Esa comprensión, aunque dolorosa, nos invita a vivir más plenamente el presente. Aprendemos a saborear cada momento, a no dejar para mañana lo que merece ser vivido hoy, a no postergar el amor, la gratitud o la reconciliación. Un ejemplo claro de esta transformación se observa en quienes han atravesado enfermedades graves. Muchas personas que estuvieron al borde de la muerte relatan que, después de esa experiencia, su manera de ver la vida cambió radicalmente. Lo que antes les preocupaba dejó de tener importancia. Comenzaron a valorar cosas simples: un amanecer, una conversación sincera, el silencio compartido. El dolor físico y emocional que vivieron se convirtió en un maestro que les mostró una perspectiva más amplia y más profunda. El budismo nos recuerda que la mente tiene la capacidad de transformar la manera en que experimentamos la realidad. El dolor no se elimina mágicamente, pero cambia su naturaleza cuando lo aceptamos con plena conciencia. Lo que antes era un peso insoportable puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. La meditación, como práctica central, nos entrena precisamente en esto, en observar la experiencia tal como es, sin resistencia, sin juicios. En ese estado de atención plena, el dolor pierde parte de su poder destructivo y se convierte en una energía que podemos integrar. Hay algo casi alquímico en este proceso. La alquimia antigua buscaba transformar metales vulgares en oro. El dolor, cuando se acepta, cumple esa misma función dentro del alma humana. Transforma las experiencias más duras en sabiduría, en compasión, en libertad interior. La alquimia espiritual que propone el budismo no consiste en evitar lo desagradable, sino en aprender a utilizarlo como material de transformación. El dolor es la materia prima y la conciencia es el fuego que la convierte en oro. En este camino es importante no confundir aceptación con pasividad. Aceptar el dolor no significa quedarnos inmóviles ni renunciar a mejorar nuestras circunstancias. Significa, más bien, que mientras trabajamos por sanar, por cambiar, por crecer, no añadimos resistencia inútil. La transformación ocurre precisamente porque mantenemos una actitud activa. Observamos, aprendemos, integramos. De esa forma, el dolor deja de ser una prisión y se convierte en un laboratorio interior donde se forja una nueva versión de nosotros mismos. También es importante reconocer que la transformación no ocurre de un día para otro. Atravesar el dolor es un proceso, a veces largo y complejo. Hay momentos de retroceso, de recaída, de confusión, pero incluso en esos momentos, si mantenemos la actitud de aceptación, seguimos avanzando. El dolor nos enseña paciencia, porque la transformación profunda requiere tiempo. Como una semilla que tarda en germinar, lo que hoy parece solo sufrimiento puede mañana florecer en comprensión y paz. El Buda hablaba de la noble verdad del sufrimiento como el primer paso en el camino hacia la iluminación. Reconocer que el sufrimiento existe, aceptarlo sin huir, es la base para todo lo demás. Solo quien se atreve a mirar de frente su dolor puede descubrir las causas de su sufrimiento y comenzar a liberarse de ellas. La transformación interior, entonces,
No es un lujo ni una excepción. Es el destino natural de todo aquel que se abre a la experiencia humana con conciencia plena. Atravesar el dolor y transformarse en el proceso también fortalece la resiliencia. Cada vez que aceptamos y superamos una dificultad, nuestra confianza en la vida aumenta. Descubrimos que podemos soportar más de lo que creíamos, que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Esta resiliencia no es rigidez, sino flexibilidad. Aprendemos a doblarnos sin rompernos, a adaptarnos sin perder nuestra esencia. Y esa flexibilidad es una de las mayores fortalezas que se pueden cultivar. Finalmente, la transformación que surge del dolor nos prepara para acompañar a otros en sus propios procesos. Al haber atravesado la oscuridad, podemos ofrecer luz a quienes aún están perdidos en ella. Nuestra propia experiencia nos permite ser guías, consuelo, inspiración. Así, el dolor deja de ser una experiencia puramente individual y se convierte en un canal de conexión con la humanidad entera. La transformación interior no se queda dentro de nosotros, irradia hacia los demás. Aceptar y atravesar el dolor, por lo tanto, no solo nos cambia a nivel personal, también cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo. Nos volvemos más conscientes, más presentes, más capaces de amar sin condiciones. Descubrimos que el dolor, en lugar de destruirnos, ha sido el camino hacia nuestra verdadera fuerza. Y esa fuerza ya no es la dureza de quien nunca se rompe, sino la serenidad de quien aprendió a recomponerse una y otra vez. Si estas palabras han tocado tu corazón y deseas seguir explorando cómo el dolor puede transformarse en luz interior, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más reflexiones, más enseñanzas y más herramientas para caminar con serenidad por el sendero de la vida, incluso en medio de sus desafíos más intensos. La libertad que nace al soltar el miedo al dolor. El dolor, cuando lo observamos con atención plena y aceptación, se convierte en una fuente de transformación. Pero hay un paso aún más profundo en este camino: descubrir la libertad que nace cuando soltamos el miedo al dolor. Porque no es únicamente el dolor lo que nos aprisiona, sino el temor constante de que vuelva, de que aparezca, de que se intensifique. Ese miedo es una cadena invisible que limita nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra capacidad de vivir plenamente. En realidad, el sufrimiento humano muchas veces no se debe al dolor en sí, sino al temor anticipado del dolor. Vivimos proyectando escenarios futuros, imaginando pérdidas, inventando desastres, convencidos de que no podríamos soportarlos. Y sin embargo, cuando finalmente el dolor llega, solemos descubrir que la vida nos da recursos internos para atravesarlo, recursos que antes no sabíamos que teníamos. El budismo enseña que el miedo es, en gran parte, una ilusión construida por la mente. Es un fantasma que se alimenta de pensamientos repetitivos, de historias inventadas, de suposiciones sin fundamento. Cuando tenemos miedo al dolor, lo experimentamos dos veces, una en la imaginación y otra en la realidad. La mente, al anticipar el sufrimiento, genera reacciones físicas y emocionales que nos hacen vivir como si lo que tememos ya estuviera sucediendo. Es como si nos disparáramos la flecha antes de que alguien más la lance. Al aceptar que el dolor es parte inevitable de la existencia, podemos soltar ese miedo anticipado y descubrir una libertad insospechada. Esta libertad no consiste en que el dolor desaparezca, sino en que ya no nos domina. Cuando dejamos de temerlo, podemos abrirnos más a la vida, a sus riesgos, a sus incertidumbres. El miedo al dolor nos encierra en una cárcel invisible. Evitamos amar profundamente por miedo a perder. Evitamos arriesgarnos por miedo a fracasar. Evitamos mostrarnos auténticos por miedo a ser rechazados. El resultado es una vida pequeña, limitada, sin sabor.
Pero cuando aceptamos que el dolor es parte del paquete de estar vivos, dejamos de replegarnos. Nos atrevemos a amar, aún sabiendo que podemos perder. Nos atrevemos a actuar, aún sabiendo que podemos fallar. Nos atrevemos a mostrarnos, aún sabiendo que alguien puede rechazarnos. Esa valentía no surge de negar el dolor, sino de integrarlo en nuestra visión de la vida. Imaginemos a alguien que ha vivido siempre con miedo a ser herido en una relación. Esa persona, por temor a sufrir, decide no abrirse, no comprometerse, no mostrar vulnerabilidad. Vive encerrada tras una coraza, y sin embargo, esa coraza no evita el dolor, solo lo transforma en soledad. Cuando finalmente comprende que el dolor es parte inevitable del amor, porque amar implica exponerse, algo cambia. Ya no se trata de evitar sufrir, sino de aceptar que en el camino del amor habrá momentos de alegría y momentos de tristeza y que ambos forman parte de la riqueza de estar vivo. Al soltar el miedo al dolor, esa persona gana libertad para amar más plenamente. En la práctica meditativa, los maestros budistas insisten en la importancia de observar el miedo con la misma atención con la que observamos cualquier otra emoción. Al meditar, a menudo surgen recuerdos dolorosos, pensamientos de pérdidas, imágenes de lo que podría pasar. En lugar de luchar contra ellos, el practicante aprende a mirarlos como nubes que cruzan el cielo de la mente. El miedo pierde fuerza cuando lo observamos sin identificarnos con él, y al perder fuerza nos damos cuenta de que debajo del miedo no hay nada sólido, solo proyecciones. Este descubrimiento es liberador. Liberarse del miedo al dolor también significa aceptar la impermanencia de todas las cosas. Gran parte de nuestro miedo se origina en la ilusión de permanencia. Creemos que lo que amamos debería durar para siempre, que nuestro cuerpo debería permanecer joven y sano, que nuestras relaciones nunca deberían cambiar. Cuando la realidad contradice esa expectativa, sentimos dolor, pero cuando comprendemos de verdad que todo lo que existe está destinado a transformarse, el miedo se disuelve. No porque nos guste la idea de perder, sino porque dejamos de luchar contra lo inevitable. Aceptamos que la vida es un río en constante cambio, y al aceptar ese flujo, soltamos la rigidez que nos hacía temer el dolor. Un ejemplo sencillo se encuentra en el proceso de envejecer. Muchas personas viven con un miedo constante al paso del tiempo, a las arrugas, a la pérdida de vitalidad. Ese miedo les roba la paz en el presente. Pero quienes aceptan la impermanencia, quienes entienden que cada etapa de la vida tiene su belleza y su enseñanza, ya no temen tanto al dolor físico ni a la decadencia del cuerpo. En lugar de vivir en guerra con el tiempo, se reconcilian con él. Esa reconciliación trae una libertad interior inmensa. Otro aspecto crucial es que, al soltar el miedo al dolor, descubrimos una valentía espiritual que no depende de las circunstancias. Muchas veces creemos que la valentía es ausencia de miedo, pero en realidad la valentía es actuar a pesar del miedo. Cuando aceptamos que el dolor es parte de la vida, el miedo pierde poder, y entonces podemos vivir con más coraje. Este coraje no es arrogancia ni imprudencia, sino la confianza tranquila de quien sabe que pase lo que pase, será capaz de afrontarlo. Esa confianza es el fruto de la aceptación profunda. El miedo al dolor también se manifiesta en la relación con la muerte. La muerte es, para muchos, la mayor fuente de temor. Pero desde la visión budista, la muerte no es un enemigo, sino una parte natural del ciclo de la existencia. Meditar sobre la muerte no es morboso, sino liberador. Nos recuerda que la vida es breve, que no tenemos tiempo para desperdiciar en lo superfluo, que cada instante es valioso. Al aceptar la certeza de la muerte, el miedo al dolor de perderla se atenúa, y la vida se vive con más intensidad. Podemos pensar en la historia de personas que al enfrentar la proximidad de la muerte experimentaron una paz inesperada.
Muchas relatan que el miedo se disuelve cuando dejan de resistirse y aceptan la realidad tal como es. El dolor físico puede seguir, pero la mente ya no se ve arrastrada por el terror. Esta transformación interior es testimonio de que soltar el miedo al dolor abre la puerta a una libertad que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. El Buda enseñaba que todo sufrimiento surge del apego, apego a lo placentero, apego a lo permanente, apego a la ilusión de control. El miedo al dolor es, en el fondo, apego a una vida sin dificultades. Pero cuando soltamos ese apego, descubrimos una serenidad profunda, no porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no nos dominan. Esta libertad interior es uno de los frutos más preciosos de la práctica budista. Soltar el miedo al dolor también nos permite abrazar con más plenitud la alegría. Paradójicamente, cuando tememos sufrir, nos cerramos incluso a la posibilidad de gozar. Vivimos a medias, evitando tanto el dolor como la intensidad de la vida. Pero cuando aceptamos que el dolor es inevitable y que no tiene sentido huir de él, nos abrimos también a disfrutar más profundamente lo bello. Ya no vivimos con la sensación de que la felicidad es frágil o peligrosa, porque entendemos que su fragilidad es precisamente lo que la hace valiosa. Liberarse del miedo al dolor nos invita a confiar en el proceso de la vida, a confiar en que, aunque no siempre comprendamos las razones, cada experiencia tiene un sentido más amplio, a confiar en que el dolor aceptado se transforma en crecimiento, a confiar en que dentro de nosotros habita una sabiduría capaz de sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Esa confianza es la esencia de la libertad interior. Finalmente, al soltar el miedo al dolor, descubrimos que ya no necesitamos controlar todo. La vida se vuelve más ligera, más fluida. Nos permitimos fluir con lo que llega, sin tanta ansiedad por prever, por prevenir, por blindarnos contra lo inevitable. Y en esa entrega consciente surge una paz que no depende de que las cosas salgan como queremos, sino de estar en armonía con la realidad tal como es. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de dolor, sino la ausencia de miedo al dolor. Una libertad que nos permite vivir plenamente, amar sin reservas, actuar con valentía y morir con serenidad. Una libertad que nos recuerda que, al fin y al cabo, el dolor es solo una parte más del viaje, y que lo que realmente importa es la manera en que decidimos transitarlo. Si estas reflexiones han iluminado algo dentro de ti y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para encontrar libertad interior, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando cómo vivir sin miedo, cómo transformar el dolor en sabiduría y cómo descubrir la serenidad que siempre ha estado en lo más profundo de nuestro ser. El despertar espiritual que florece después del dolor aceptado. Cuando se atraviesa el dolor con aceptación, sin huir de él y sin disfrazarlo, algo profundo comienza a despertar en el interior del ser humano. No se trata solo de aprender a sobrellevar una dificultad, ni de encontrar estrategias para disminuir el sufrimiento, sino de un verdadero despertar espiritual que cambia la forma de ver la vida. En la tradición budista, el dolor aceptado es un portal hacia un estado de conciencia más amplio, donde el ego se disuelve, donde la mente deja de luchar contra la realidad y donde el corazón se abre a una dimensión de paz que trasciende cualquier circunstancia. Este despertar no surge de manera inmediata ni automática, sino como fruto de un proceso silencioso y transformador que el dolor pone en movimiento. El dolor, cuando se acepta, desarma las estructuras rígidas que sostienen nuestra identidad. La persona que siempre creyó que podía controlarlo todo, de pronto se ve enfrentada a una situación que no puede manejar. Esa quiebra del control derriba la ilusión del ego y abre espacio a algo más grande. En ese vacío, donde ya no hay certezas ni seguridades, puede brotar una nueva conciencia,
la conciencia de que no somos solo este cuerpo, ni estos pensamientos, ni estas emociones, sino algo mucho más amplio, conectado con la totalidad de la existencia. El despertar espiritual es, en gran parte, el reconocimiento de esa conexión. Aceptar el dolor es como atravesar un incendio que, aunque quema, también purifica. Cada apego, cada ilusión, cada expectativa irreal se consume en esas llamas. Y lo que queda es más simple, más verdadero. Muchas personas que han atravesado grandes pérdidas o crisis profundas relatan que, aunque la experiencia fue devastadora, de ella surgió un entendimiento que jamás habrían alcanzado de otra manera. Comprendieron lo frágil de la vida, lo esencial del amor, la importancia de la compasión. El dolor aceptado se convirtió en un despertar que les mostró lo que realmente importa. El budismo enseña que el sufrimiento es noble cuando lo utilizamos como camino hacia la liberación. No se trata de buscarlo ni de idealizarlo, sino de reconocer que, ya que forma parte de la vida, podemos transformarlo en sabiduría. En este sentido, el dolor es como una puerta estrecha. Quien se atreve a cruzarla descubre un mundo interior que antes estaba oculto. El despertar espiritual es esa expansión de conciencia que surge después de atravesar la estrechez del sufrimiento con mente abierta y corazón dispuesto. Uno de los frutos más hermosos de este despertar es la compasión universal. El dolor nos vuelve sensibles al dolor ajeno. Quien ha llorado en soledad sabe lo que significa ver llorar a otro. Quien ha sentido la herida de la pérdida comprende mejor la herida de los demás. Y esa comprensión se convierte en compasión, no en lástima, sino en un amor profundo que reconoce la humanidad compartida. El despertar espiritual que florece después del dolor nos enseña que no estamos solos, que todos caminamos por senderos similares, que nuestras heridas nos unen más de lo que nos separan. Otro fruto del despertar es la serenidad que no depende de las circunstancias. Antes del dolor, solemos creer que la paz viene de que todo salga bien, de que tengamos lo que queremos, de que nada nos falte. Pero después de aceptar el dolor, descubrimos que la paz verdadera no depende de nada externo. Es un estado interior, una fuente inagotable que sigue ahí aun cuando todo alrededor se derrumba. Esta serenidad es lo que en el budismo se llama ecuanimidad, la capacidad de permanecer centrados en medio de la tormenta. Y esa ecuanimidad no es fría ni distante, sino cálida y llena de comprensión. El despertar espiritual también nos da una nueva relación con el tiempo y la impermanencia. Comprendemos, a través del dolor, que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Esta comprensión nos libera de la desesperación y del apego. Ya no vivimos persiguiendo lo placentero con ansiedad, ni rechazando lo doloroso con odio, porque sabemos que todo pasa. Esta visión de la impermanencia nos hace más libres, más ligeros, más capaces de disfrutar lo que llega sin aferrarnos a que dure. El dolor aceptado se convierte en el maestro que nos revela la naturaleza transitoria de todas las cosas. Atravesar el dolor y despertar espiritualmente también nos conecta con la gratitud. Paradójicamente, son las experiencias más duras las que nos enseñan a agradecer lo más simple. Después de una enfermedad, se agradece poder respirar con facilidad. Después de una pérdida, se agradece cada instante compartido con quienes aún están. Después de una crisis, se agradecen las pequeñas alegrías cotidianas. El dolor nos desnuda y, al hacerlo, nos muestra la belleza de lo esencial. La gratitud que surge después del sufrimiento aceptado es más profunda, más real, porque nace de haber estado en la oscuridad y haber visto de nuevo la luz. El despertar espiritual tras el dolor también nos invita a confiar más en la vida. Antes de atravesarlo, solemos pensar que la vida nos debe explicaciones, que todo debe tener sentido inmediato. Pero después comprendemos que el sentido
no siempre se revela al instante, que a veces hay que esperar, que la vida tiene un ritmo más sabio que nuestros planes. Esa confianza nos permite soltar la necesidad de controlar y abrirnos al misterio. Descubrimos que, aunque no todo tiene una respuesta clara, todo puede ser integrado en un camino de crecimiento. La aceptación del dolor, además, despierta en nosotros un sentido de servicio. Quien ha atravesado una experiencia dolorosa y ha despertado gracias a ella, suele sentir el impulso de ayudar a otros en su camino. Ya no se vive solo para uno mismo, sino que se reconoce que nuestra transformación puede ser un faro para los demás. Este sentido de servicio no es una obligación externa, sino una expresión natural de la compasión que se despierta en el corazón. El budismo habla del bodhisattva, aquel ser que, habiendo despertado, decide permanecer en el mundo para ayudar a otros a despertar. El dolor aceptado puede convertirnos en bodhisattvas en nuestro propio entorno, personas que, desde su experiencia, ofrecen comprensión, apoyo y amor a quienes aún sufren. Este es quizás el mayor fruto del despertar, transformar nuestra herida en medicina para el mundo. Pero todo este despertar solo es posible si el dolor se acepta de verdad. Si lo resistimos, si lo negamos, si lo reprimimos, el dolor se convierte en resentimiento, en amargura, en odio. Es la aceptación la que abre la puerta a la transformación. Aceptar no significa conformarse, sino reconocer con honestidad lo que es, abrirse a ello y permitir que nos enseñe. Esa apertura es la semilla del despertar espiritual. El proceso no es fácil. Habrá momentos de oscuridad, de cansancio, de desesperanza. Habrá recaídas en el miedo y en la resistencia. Pero incluso esos momentos forman parte del camino. El despertar no es un destino lejano, sino un proceso continuo que se va revelando poco a poco, a medida que aprendemos a estar presentes con todo lo que la vida nos trae, incluso con el dolor. Quien ha pasado por este despertar sabe que la vida nunca vuelve a ser la misma. El dolor ya no se percibe como un enemigo absoluto, sino como un maestro. La existencia ya no se vive como una sucesión de logros y fracasos, sino como una danza de experiencias que todas, sin excepción, pueden ser integradas en el camino hacia la liberación. El despertar espiritual que florece después del dolor aceptado nos convierte en seres más conscientes, más compasivos y más libres. Y es ahí donde comprendemos la verdad profunda del budismo, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que el dolor, aceptado con plena conciencia, se transforma en sabiduría. Que la herida, al ser abrazada, se convierte en fuente de luz. Y que cada lágrima puede regar el terreno donde florece la paz interior. Si estas palabras han resonado en tu corazón y sientes que estás listo para seguir profundizando en este despertar que florece después del dolor aceptado, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartiremos más enseñanzas, más reflexiones y más caminos para que juntos podamos convertir el dolor en sabiduría y descubrir la libertad espiritual que siempre ha estado dentro de nosotros.